correcto. Tenemos que dejar la figura de Companys, aunque a lo mejor sale de refilón a lo largo del programa, pero vamos a intentar adentrarnos un poco en la historia de Cataluña y de averiguar si existe alguna razón para invocar la existencia de una Cataluña fuera de España. María Cárcava nos introduce en el asunto. Hacia finales del primer milenio comienza la progresiva desvinculación de los condados catalanes de los reyes franceses que durante 2 siglos habían sido sus señores. En 1137 el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, completaría este proceso contrayendo un matrimonio con la princesa Petronila de Aragón. Así el condado de Barcelona se integraba en la corona de Aragón bajo el mando del rey de Aragón. La lealtad de los catalanes a la corona de Aragón se mantendrá durante siglos, no exenta de algunas fricciones, como la guerra declarada entre 1462 y 1472, que enfrentó a Juan II, rey de Aragón, y a las instituciones catalanas defensoras de su hijo Carlos, príncipe de Viana. Tras la unificación de Aragón y Castilla, los monarcas españoles se cuidarán de respetar los fueros catalanes. Pero a principios del siglo XVIII, tras la muerte sin descendencia de Carlos II, el último de los Austrias, el conflicto sucesorio planteado entre los partidarios del pretendiente borbónico Felipe de Anjou y los partidarios del archiduque Carlos de Austria provocará que, una vez entronizada la facción borbónica, Cataluña, al igual que el resto de territorios de la Corona de Aragón, pierda sus fueros e instituciones. Mas no por ello los catalanes cedieron en su lealtad a España, como quedó de sobra probado en los heroicos episodios del Bruc o en el asedio de Gerona durante la Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica. Catalanes seguiremos encontrando en las campañas militares de Marruecos y en el desastre del 98, y los encontraremos participando activamente en la política española de los siglos XIX y XX. El propio Cambó, fundador de la Lliga Regionalista, afirmaba esto en 1931. Lo que nosotros queremos es que todo español se acostumbre a dejar de considerar lo catalán como hostil, que lo considere como auténticamente español, que ya de una vez para siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de ser españoles es conservándonos catalanes, que no nos desespañolicemos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes, en fin, que la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy catalanes, porque lo contrario es ir contra la naturaleza y por lo tanto debe acostumbrarse la gente a considerar este fenómeno del catalanismo no como un fenómeno antiespañol, sino como un fenómeno españolísimo. Con estos antecedentes preguntamos esta tarde a nuestros invitados: ¿existe algún fundamento histórico para considerar a Cataluña una nación desligada de España? Miguel, acabas de publicar este libro, El Estado en su laberinto, ¿no? Que sí, mientras yo lo leía estos días y preparaba este programa, pues ciertamente contiene reflexiones muy interesantes que nos permiten entender mejor algunos de los procesos históricos que han ocurrido en España en los tiempos modernos, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, en el primer capítulo de la identidad nacional y sus equívocos. Hablas del concepto de patria y del concepto de nación. Y hablas también de los nacionalismos, ¿no? Que consideras, digamos, una exasperación del concepto de nación. Si tuvieras que integrar todas estas reflexiones que haces en lo que es la historia de Cataluña y la historia de España, ¿qué momentos destacarías? Estoy seguro que algo tendrías que decir, por ejemplo, sobre ese conflicto, esa guerra de sucesión, ¿no? Sí. Bueno, si me permites, me remonto un poco más atrás con 2 pinceladas y entro a continuación en lo que me preguntas. Porque en realidad la respuesta teórica es la transformación del concepto de nación. Es decir, la nación es un concepto cultural, es una realidad existencial, humana, que es ajena a la política. La nación se integra luego en comunidades políticas y durante mucho tiempo, durante todo el medievo y durante toda la edad moderna, en el mundo hispánico, el mundo europeo es otra cosa diferente, podríamos encontrar la existencia de una comunidad política que está integrada por diversas realidades culturales que podemos llamar nacionales y que sería bueno seguir llamando nacionales, pero que la intoxicación ideológica del lenguaje moderno hace que haya que tomar algunas precauciones, ¿no? En el caso de Cataluña, yo creo que estamos en presencia de uno de estos casos en los que realmente estamos con un conjunto de caracteres culturales y sociales que justifican plenamente que se haya podido hablar de una nación.
tiene una larguísima trayectoria desde la época de la marca hispánica, de su independización de los carolingios, pero desde el inicio esa catalanidad es plenamente hispánica, es plenamente española, desde el inicio. Es que incluso caracteriológicamente, más allá de las diferencias que existen entre los distintos territorios hispánicos y las distintas tradiciones hispánicas, a mí me parece muy evidente que en la propia historia de la Cataluña medieval no es una historia profundamente diferente de la Castilla medieval. Existe una unidad de acción y de fe en la empresa de la Reconquista. En realidad, la Reconquista es la que marca las naciones culturales en el mundo hispánico. Hay tres formas fundamentales distintas de la Reconquista. La que recoge la idea imperial visigoda y que se asienta en Asturias y luego en León. La que podríamos decir que es una variante de esta, pero que tiene una singularidad étnica original y posteriormente cultural y jurídica, que es el mundo vasco, que es el mundo castellano. Esto a los nacionalistas vascos les hará que se les salgan sarpullidos, pero probablemente el modo vasco de la Reconquista es el modo castellano. Y finalmente el modo mediterráneo, ese modo que es Cataluña, que es todo lo que luego va a ser la corona de Aragón, pero que tiene singular fuerza en Cataluña. Tiene singular fuerza. Entonces, eso desde el inicio, pero podemos encontrar testimonios múltiples. Podemos encontrar testimonios de Jaime I diciendo que que Cataluña es uno de los reinos más bellos de España. Podemos encontrar las declaraciones de teóricos como Eiximenis hablando de la pureza de Cataluña en España. Podemos encontrar las crónicas de Pedro el Ceremonioso hablando con total naturalidad de España. Es decir, cuando uno ve todos los textos medievales, es que no hay una dialéctica entre Cataluña y España, hay una natural pertenencia, integración múltiple. Bueno. Cuando surgen, y podemos decir que hay algún momento en el que surgen problemas, sí, las fricciones surgen en muchos momentos, porque se trata de identidades que han tenido una independencia política superior, pero que se han ido posteriormente integrando en un universo cada vez más complejo. Y por eso está, por ejemplo, el momento que no ha sido evocado por María, pero que podría haberlo sido como antecedente muy importante de la Guerra de Sucesión, que es la Guerra de 1640, Exacto. que tiene una importancia extraordinaria, porque ya implica un primer momento en el que ante una política del conde-duque de Olivares, digamos centralista, se podría decir imitadora de Francia, aunque solo sea parcialmente, se produce una reacción por parte de los catalanes que quieren seguir apegados a sus leyes, a sus tradiciones, a sus instituciones, a su modo de regirse, lo cual es perfectamente razonable y que yo comparto. Ahora bien, esta guerra en la que entra insidiosamente Francia. Francia, el enemigo natural e histórico de Cataluña no es Castilla y no es el mundo hispánico, es Francia. Esto hay que decirlo porque históricamente es así. Y Francia interviene de modo insidioso en ese conflicto que se resuelve favorablemente. Y luego, y aquí es donde viene el misterio, las ironías de la historia o de la providencia, cuando muere Carlos II sin sucesión, después de haber intentado dejar al príncipe elector de Baviera, que desgraciadamente muere pocos meses después de ese primer testamento, porque si esto no hubiera ocurrido, el conflicto internacional se habría ahorrado, porque el problema se trataba fundamentalmente de un problema internacional. Se trataba de que, por un lado, Austria no admitía que pudiera haber una unión dinástica entre las Españas y Francia, y por otra parte Francia no admitía que pudiera mantenerse una unión dinástica entre Austria y las Españas. Y esa lucha, ese conflicto, es un conflicto internacional, en el que se mezclan muchas cosas. Se mezclan elementos religiosos. Y los catalanes, en un momento determinado, considerarán que las tropas que están en defensa del duque de Anjou, pues no respetan tradiciones cristianas, pero al mismo tiempo también los catalanes tienen como aliados a los tradicionales herejes, como los holandeses o como los ingleses. El asunto es muy complejo. Cataluña primero rinde fidelidad a Felipe V, al duque de Anjou, y es solamente en un momento posterior en el que, entendiendo que se han empezado a producir contrafueros, da un cambio y se suma a la causa del archiduque Carlos de Austria. En resumen, pretender que la guerra de sucesión es una guerra nacional
con la que termina la historia de Cataluña, como se ha dicho en el título de algún libro famoso, es completamente falso. Es un fenómeno fundamentalmente internacional, fundamentalmente dinástico, fundamentalmente complejo, en el que es verdad que los catalanes defienden sus tradiciones, como es verdad que los castellanos también de alguna manera combaten a los ingleses y a los holandeses. Y sobre todo, cuando el final de la guerra es verdaderamente emocionante, ese momento en el que, pese a que Felipe V le ha pedido muy duramente al duque de Berwick que no admita ningún tipo de negociación y que es una capitulación pura y simple, que no hay negociación de la rendición, el duque de Berwick se porta de una manera muy prudente, como es sabido, no entra inmediatamente, deja pasar 24 horas y cuando entra en Barcelona no se produce ningún acto de pillaje, ningún acto de saqueo, la gente está viviendo como en todos los días, los soldados entran disciplinadamente hacia los cuarteles que se les han asignado en un gesto verdaderamente maravilloso. Pero es que el momento previo, el último bando, el famoso bando del 11 de septiembre, resulta que es un bando españolista en grado sumo. Es que se menciona en 2 ocasiones que se lucha por la libertad del Principado y de toda España. Es decir, toda la manipulación que posteriormente se ha hecho en este sentido es producto de la ideología nacionalista que, como solamente puede ver con los ojos del nacionalismo moderno toda la realidad histórica, la distorsiona convirtiendo toda la historia media y moderna a la luz de lo que son los prejuicios ideológicos del nacionalismo contemporáneo. Pues sobre todo eso seguiremos hablando, será en un minuto después de la publicidad.